exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Bienvenidos a esta serie de Impactando Vidas, pasos para un relevamiento personal. Hoy, el día 14, posibles factores que llevan al cristianismo carnal. Vamos a orar para comenzar. Querido Padre y buen Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte en este día por tu infinito amor, por tu gracia, por todas las bendiciones que nos permites recibir para vivir una vida en esta tierra que te dé la honra y la gloria. Acompáñanos en la comprensión del tema de hoy y mediante tu Espíritu poder aplicar estos mensajes a nuestra vida y así crecer espiritualmente y estar llenos del Santísimo Espíritu Santo en nuestras vidas. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Ser carnal o ser un cristiano carnal, como lo hemos estudiado, se fundamenta básicamente en un esfuerzo religioso basado en las capacidades y habilidades humanas. En ese sentido, estimados hermanos, cometemos un grave error, porque el problema principal de un cristiano carnal se fundamenta en tratar de vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Hoy les voy a presentar los posibles 6 factores que pueden afectar a un creyente y convertirse en un cristiano carnal. El primer punto que quiero compartirles es la ignorancia. Recuerden, mis estimados hermanos, que la Biblia es el libro autoritativo para el cristiano, y esa es, estudiando la palabra de Dios, las reglas que recibimos para poder hacer y comprender la voluntad de Dios. Cuando decimos que la ignorancia en el conocimiento de lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, significa que el cristiano no le ha colocado la suficiente atención para comprender la importancia de tener el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana en victoria. En ese sentido, el creyente debe estudiar la palabra y comprender qué lecciones hay en relación con los principios que debe aplicar para su vida, porque este tipo de ignorancia voluntaria está haciendo que se convierta en un cristiano carnal. Segundo, la falta de fe. Cuando un cristiano ha descuidado su vida espiritual, ha descuidado su relación con Dios, el estudio de su palabra, comienza a tener un decaimiento, podríamos llamarlo una desconversión. Y en ese sentido, cuando el Espíritu intenta llegar a su vida, ese creyente carnal se va a dar cuenta que está en dirección opuesta a sus intereses. Cuando Dios intenta indicarle la vida, él teme tomar ese rumbo porque está en contra a lo que él piensa. Está mostrando incredulidad y está mostrando de alguna manera, por su falta de fe, que es un cristiano carnal. Al procurar agradar a Dios y evitar ese problema, es muy importante arriesgarnos y tomar el valor que mediante el Espíritu Santo recibimos para tomar el camino de Dios y no el nuestro. Tercero, nociones incorrectas. En ese sentido, se nos propone que es otro peligro más que nos puede llevar por la senda del cristiano carnal. Aquí hay un punto importante, y es el mal adoctrinamiento, la mala enseñanza. Es decir,
que hay un descuido en el estudio, al igual que la ignorancia, hay un descuido. En este caso es la malinterpretación de la enseñanza. Una persona que está llena del Espíritu Santo necesita tener la seguridad de comprender la verdad y la doctrina correcta. Uno no puede estar lleno del Espíritu Santo o medio lleno si no tiene la verdad clara y completa en la conciencia y en la mente de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Cuarto, demasiadas ocupaciones. En este mundo tan agitado, donde no hay tiempo para nada, el cristiano se puede descuidar al punto de olvidar en medio del trajín diario sus responsabilidades como cristiano. El creyente está dedicando tanto tiempo a su trabajo y actividades cotidianas que no tiene el suficiente tiempo para relacionarse con Cristo, no tiene el suficiente tiempo para orar y sentarse a estudiar su palabra, y mucho menos para rogarle a Dios para que lo llene el Espíritu Santo. Su conciencia está tan llena de tantas cosas que no hay espacio para el Espíritu Santo. Cuando pida al Espíritu, pues no hay espacio para Él. En ese sentido, mis estimados hermanos, necesitamos aprovechar el tiempo que tenemos para fortalecer la relación con Dios y tener una vida cristiana, espiritualmente hablando, saludable, desterrando el ego, el egoísmo, destronando el yo de nuestra vida, para que ese espacio que estaba ocupado por lo material y temporal sea llenado por el Espíritu Santo. Así tendremos la plenitud de Él. Otro punto importante aquí es los pecados ocultos. Cuando hay inmundicia, hay pecado oculto en nuestra existencia, pues evidentemente Dios no va a obrar. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. El Salmo 66, 18 dice que si en mi corazón hubiese yo mirado el pecado, el Señor no me habría escuchado. El pecado nos rompe esa relación con Dios. Hay un cortocircuito que nos impide recibir las bendiciones celestiales. Estamos ensuciando por el pecado la conciencia y Dios no puede morar donde hay pecado. Por tanto, el cristiano debe, con el fin de romper esa experiencia carnal, pedir perdón por sus pecados, tomar una decisión de reconversión y seguir adelante para eliminar y sacar de su vida aquellos pecados que están rompiendo su relación con Dios. Y por último, actuar por sentimientos. Un cristiano carnal se deja llevar por las emociones y sentimientos. Cuando las emociones varían y de acuerdo a su forma de ser, va a actuar y va a tomar decisiones basadas en los sentimientos, que es un grave error. Porque la Biblia dice en Romanos y en Habacuc 2 que el justo por la fe vivirá. Es decir, se fundamenta en el principio de la confianza plena en Dios y no en mi propia confianza basada en emociones. En esa dirección es muy importante pensar que quien debe dirigir nuestra vida no es la emoción, sino la presencia divina guiándonos. Nunca tome una decisión cuando sus emociones están alteradas porque se puede equivocar. Y más aún en la vida espiritual. Continuando con este tema, mis estimados hermanos, hay una cierta confusión en relación con el Espíritu en nuestra vida. Miren por qué razón. En Juan 14, 17 dice la Biblia que el Señor nos prometió el Espíritu Santo para siempre. Escuchen lo que dice. Porque el Espíritu Santo vive con vosotros y estará con vosotros. Esta promesa es importante porque Dios nos dice que estamos con la bellísima bendición de tener siempre el Espíritu. Sin embargo, hay otra declaración que quiero compartir con ustedes. En Lucas capítulo 11, en el versículo 13, dice lo siguiente: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Un momento. Si en el capítulo 14 nos dice de Juan que tendremos siempre el Espíritu Santo, ¿por qué entonces estamos obligados, por así decirlo, de pedir el Espíritu Santo? Pues bien, para aclarar esto, voy a leerles un pasaje de la hermana White que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 230. Escuchen por favor lo que ella dice. Sin embargo, las operaciones del Espíritu están siempre en armonía con la palabra de Dios.
Lo que sucede en el mundo natural pasa también en el espiritual. La vida natural es conservada momento tras momento por un poder divino. Sin embargo, no es sostenida por un milagro directo, sino por el uso de las bendiciones puestas a nuestro alcance. Así, la vida espiritual es sostenida por el uso de los medios que la providencia ha provisto. Para que el seguidor de Cristo crezca hasta convertirse en un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, debe comer el pan de vida y beber del agua de la salvación. Debe velar, orar y trabajar y prestar atención en todas las instrucciones de Dios consignadas en su palabra. Interesante texto. Lo que nos quiere decir es que así como pasa en la vida natural, pasa en la vida espiritual. Y se lo voy a colocar brevemente con un ejemplo. La vida nuestra comienza con la concepción. Y los seres humanos, al enterarnos que viene una vida, procuramos los medios, los cuidados, la alimentación y la protección para que esa vida comience a desarrollarse hasta que sea autónoma. Y ya en el transcurso del tiempo, cada individuo busca la manera, a través de la alimentación, del trabajo, de los buenos hábitos, procurar mantener una vida que le permita vivir muchos años. Así ocurre con la vida espiritual, mis estimados hermanos. Nosotros recibimos la vida espiritual cuando creemos en Jesús y somos bautizados. Pero las cosas no quedan ahí. Al igual que en el proceso biológico, nosotros debemos hacer la provisión del alimento espiritual para poder crecer y desarrollarnos para llegar hasta la estatura en Cristo Jesús. ¿Qué elementos entran acá? Bueno, la oración, el estudio sincero y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. 3. La testificación y compartir con otros el mensaje de Dios. 4. Congregarnos, estar en la iglesia, viviendo entre los hermanos en santa coinonía. Y por supuesto, aceptando la voluntad de Dios y permitiendo que la providencia mediante el Espíritu guíe nuestra vida. Así el cristiano va cultivando su relación con Dios y nunca va a morir espiritualmente. En ese sentido, el recurso que nos provee la Biblia para ser fuertes en la fe es la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos pedir diariamente el Espíritu Santo con fe y consagrarnos al Señor cada mañana, y así tendremos el poder para vivir una vida cristiana en victoria. Vamos a orar, pero antes de orar, para pedirle a Dios que no permita que esas 6 cosas pasen en nuestra vida, quiero darles un consejo para que tengamos poder en la oración. A veces nosotros divagamos en la oración y cuando estamos orando, de pronto llegan imágenes de cosas, personas o situaciones que interrumpen la oración. Bueno, si le pasa eso a usted, mi querido hermano o hermana, le invito a que comience a orar en voz alta, es decir, articulado, en su lugar de habitación. Y si siente que no es conveniente, comience a susurrar, de tal suerte que haya una conexión real entre lo que dice y está orando, hasta que poco a poco deje de divagar en sus oraciones. Y algo más, asociado al tema de hoy, les invito a que hagamos el ayuno de la indiferencia, es decir, no ser indiferentes a las necesidades de aquellos que están pasando por momentos difíciles, y en la medida de lo posible, extienda su mano para auxiliarles. Vamos a orar. Padre nuestro y buen Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte en esta hora por las banderas rojas, por las advertencias que hoy nos has dado para evitar el camino de un cristianismo carnal. Ayúdanos a cumplir las condiciones para recibir plenamente la llenura y la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Guíanos, Señor, permítenos ser cada día excelentes cristianos, ser luz del mundo y sal de la tierra mediante el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta bondad. Acompáñanos en este día de actividades. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por atender la reflexión de hoy. Mil bendiciones. Hasta la próxima.
tus cargas a Dios, entregarle tus miedos y luchas. Hablar con el Creador, recargarte de amor, comunicarle tus planes y sueños, recibir su protección, también su dirección. Es que la oración puedo escucharte, Señor, conectar con tu amor y recibir tu bendición. Tan solo aquí en comunión puedo expresarte mi dolor, quitar mi máscara y hablar A solas con mi Jesús. Es momento de orar, llevar tus cargas a Dios, entregarle tus miedos y luchas. Es que la oración puedo escucharte, Señor, conectar con tu amor y recibir tu bendición. Tan solo aquí en